Fíjense cómo el diablo nos quiere quitar la bendición. Después de haber pasado un sábado muy feliz, muy contento, por lo que nos vino a atacar. Fíjense. Yo venía de Los Ángeles a Fontana y yo siempre traigo el teléfono así y volteo y está sonando y Arturo dice, ¿qué pasó? Porque él sabe que yo trabajo y no me habla cuando estoy trabajando. Entonces ya le contesté y me contesta la esposa y me dice, no se preocupe, dice, todo está bien, aquí estamos en el hospital. Como que todo está bien, estamos en el hospital. ¿Por qué fueron de visita o qué? Dije yo, ¿no? y fíjense que inmediatamente, mire, por eso es tan importante, hermano, que conozcamos la palabra y estudiemos la palabra, porque el diablo es lo que quiere, que nos aflijamos, que tengamos miedo, que venga el temor, que venga la duda y empezar a hablar y decir, pero si yo predico en la iglesia, yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esta? Es lo que quiere el diablo, que reneguemos de Dios. Pero no, yo me puse las pilas y dije, no, yo cancelo toda enfermedad, todo cáncer, toda cosa negativa que venga en el cuerpo de mi hijo. Diablo mentiroso, lo único que quieres de mí es hacerme desviar lo que yo estoy haciendo de parte de Dios. Yo inmediatamente, mira, era un mal de llanto yo, porque pues le dicen que su hijo está en el hospital y porque ¿qué siente uno, verdad? Y ya que escuché todo lo que ellos me explicaron, los dos, y él también, yo descansé cuando lo oí hablar a él. Estaba tranquilo, pero con ese problemita, ¿verdad? Me han dicho que era una cosita chiquita de centímetros. ¿Y qué se le viene a uno a la mente? Tumor, cáncer, esto, lo otro, acá. Y luego de repente que le digan al doctor, no sabemos qué es lo que tiene, pues está peor, ¿verdad? Pero fíjense cómo el diablo no quiere quitar la bendición. Pero si usted es un buen lector de la Biblia y conoce al Señor, mire, inmediatamente cancela todo eso. Yo después de que, yo lloré, créanmelo, yo lloré hasta que me cansé, por impotencia, de decir, ¿qué está pasando? Pero después que me tranquilicé, yo lloré y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿En qué estoy mal? ¿Qué estoy haciendo que no te agrada? Que tú me estás tratando de hablar por medio de esta situación. Yo rapidito le pregunté. Y ahí me vine, mire, me limpiaba nomás y seguía manejando. Dije, yo no voy a dejar de trabajar por esto. Y fíjense que el Señor es tan fiel que vino una paz sobre mí. Vino una paz. Después de que colgamos y lo único que dije yo en mi oración es, Señor, yo lo pongo en tus manos. Si algo quieres de mi hijo, de su esposa y de mí, o de las cosas que estoy haciendo, Señor, háblanos, habla a mi corazón, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y así me vine. Cuando yo llegué allá a cargar y todo, no, ya la respuesta del Señor estaba, pero viendo ahí en charola de plata. Lo único, mire, cuando el Señor nos quiere corregir o nos quiere hacer decir algo, primero nos lleva al desierto. ¿Sabe por qué nos lleva al desierto y al problema? Porque así es la única manera que nosotros entendemos. Cuando Dios nos quebranta, cuando Dios nos pone la prueba, y una prueba dura, ahí es donde, miren, nosotros, ay Dios, ¿qué hacemos? Pero mientras, ni siquiera lo buscamos. Estamos tranquilos porque todo está bien. Mira el propósito que tenía Dios. El propósito que tenía Dios es que mi nuera y mi hijo se reconciliaran con el Señor. Amén. Fíjese. Pero ¿cómo podemos conocer todo eso? Es estudiando la palabra, escuchando la palabra, meditando la palabra, entendiendo lo que Dios nos habla a diario. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Creemos que estamos bien y todo, y que las cosas pasan porque pasan y ya. No, cada cosa que nos pasa, más a los hijos de Dios, es porque Dios nos quiere decir algo.
y tenemos que indagar, buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Y fíjese que el mensaje de ahora es, Dios nos habla de muchas formas y maneras. A veces nos va a hablar por una persona que esté en el hospital. O nosotros, a nosotros mismos. Va a permitir que nos pase algo para que estemos en soledad con Él, para que estemos en comunión con Él. Miren lo que dice Oseas, capítulo 2, verso 14 al 15. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjese hasta dónde tuvo que llevar al pueblo el Señor. Al desierto. Porque allí en el desierto no hay nada. Y nosotros cuando tenemos problemas no hay nada, no hay solución, no hay salida, no hay nada. Él quiere tenernos tranquilos, en soledad, en el desierto. Mire, inclusive en los problemas, para poder entender que tenemos un Dios grande y poderoso. Pero a ver, nosotros no entendemos. Creemos que, ay, Dios me está castigando. Fíjese que es el peor error que puede cometer un hijo de Dios, decir, Dios me está castigando. Por eso están sucediendo estas cosas. No, mejor preguntarle y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Eso dejémoselo, que Dios me está castigando a los que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, debemos de preguntarle, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, no me acuerdo, no sé, refresca mi memoria, Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Para que mi hijo esté así, para que mi esposa esté así, para que mi esposo esté así. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y usted inmediatamente vaya y agarre la palabra, la Biblia, y empiece a leer, y empiece a decirle, Espíritu Santo, enséñame qué debo hacer para seguir adelante. Y créame lo que el Señor le va a contestar por medio de su palabra y le va a dar el versículo clave. Cuando yo vivía en un montón de problemas y un montón de cosas que me estaban pasando, mire lo que me dio a mí, Romanos 8:28. Yo no sé por qué, pero Él me lo dio. Yo estaba atribulado, a punto de tirar la toalla, a punto de ya no hacer nada. Y el Señor, mire, cuando yo fui a la palabra, llorando y todo, me dio Romanos 8:28. La solución a mis problemas. Y de ahí para adelante, mire, las cosas fueron diferentes. Dios está diciendo que llevará al pueblo al desierto para comunicarse con ellos con claridad y para transformar lo que había sido un tiempo de dificultades en un día de esperanza. Fíjese. ¿Cuánto nos duró a nosotros? Fíjese que cuando yo llegué a la casa, después de que ya oré y todo, le hablé a mi esposa y le dije, ¿te habló Arturo? Sí. Y dice mi esposa, pero yo les dije que te hablaran a ti directamente, para que te explicaran exactamente lo que estaba pasando. Y ya, no hablamos más. Me fui a la casa. Soy humano. Se me quitó el hambre. Estaba preocupado, mucho. Y usted dice, ¿pero qué no confiaba en Dios? Sí confío en Dios, pero soy humano. Así que si usted se preocupa y usted se le quita el hambre, eso no es problema. Somos humanos y somos papás y mamás y nos tenemos que preocupar. Aunque sepamos que Dios está en control, nosotros nos preocupamos. ¿Cómo se va a ir a echar un bocado en la boca si usted sabe que su hijo está en el hospital? Hasta el hambre se le quita a uno. Cualquier problema que le pase a nuestra familia. Y sabiendo que el sábado anterior estaba muy bien y mire de repente. Pero hay que tener discernimiento de dónde vienen las cosas. A mí me dio tanto gusto que yo, mire, le dije a mi esposa, ya está, le dije, me voy a comer esto nada más, porque necesito, no tengo hambre ni tengo deseo de comer, pero lo voy a hacer porque necesito estar fuerte y en mis 5 sentidos para entender lo que está sucediendo.
Y mire, comí como si estuviera comiendo como un robot. ¿Quieren más? No, así está bien. Y ya me fui al cuarto, me fui, me bañé, me cambié, me alisté, y cuando regresé a la sala, yo la vi que ella estaba orando en la mesa. Con los dos, y los dos estaban juntamente con ella, orando y reconciliándose con el Señor. Amén. Y me sentí tan tranquilo. Me fui a dormir, y como dice mi esposa, ese día, fíjese cómo son las cosas, el diablo las voltea. Ese día yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana para irme a trabajar. Nada me costaba, era hablar al trabajo y decirle, no puedo ir porque estoy cansado. Y dije, no, tengo un compromiso con el trabajo. Señor, permite que yo duerma. Mire, créame, dormí como un niño recién bañado. Mire, como un bebé, dormidito. No me desperté hasta las 3 de la mañana. Dios me dio la paz que necesitaba, aún estando dormido. Dios cuidó de mí para que yo pudiera ir a trabajar. Me fui orando, llegué orando y todo. Y en el trabajo me preguntaban, dicen, ¿qué te pasa? Te noto así como retraído. Pues estaba mi mente ocupada, pidiéndole a Dios que este problema se solucionara. Nos habían dicho que a las 8, y a las 8, como decía mi esposa, ¿verdad? No le quiero repetir más. Hasta que nos dijeron que hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo estaba yo hasta las 3 de la tarde? No, pues, malísimo. Y pues ni modo, dije yo, las cosas tienen que ser así. Tienen que ser así porque Dios está tratando con ellos y está tratando conmigo también. Y así pasó hasta que nos dieron la noticia que ya no tenía nada. ¿Se fija cómo el diablo ataca? ¿Qué tal si le hubiéramos dado juego? Y renegar, y de renegar de Dios, de todo, esto es un castigo. ¿Se imagina lo que hubiera pasado? Pero Dios es bueno y es fiel. Amén. Y mire, si usted le sirve al Señor en todas las partes, el Señor jamás, usted va a pensar, usted puede pensar que Dios no está con usted, pero sí está con usted, donde quiera que ande. Pero como les decía en las predicaciones anteriores, usted cuando vaya a alguna parte, invite a Dios que vaya con usted. No lo deje en la casa, no lo deje en el carro, no lo deje en la marqueta, no. Vámonos, Señor, vámonos, tú vas conmigo, vámonos. Yo solo no puedo andar, necesito que tú vayas conmigo. Y el Señor va con usted, porque hay comunicación, porque oímos la voz de Dios. El Valle de Acor es un lugar, se recuerda que leímos el 15. Dice, el Valle de Acor es un lugar donde Acán se quedó con parte del botín de guerra y como consecuencia Acán trajo desgracia sobre las tropas de Josué que iban en busca de conquistar la tierra prometida. Si usted ha leído la historia, usted va a saber de quién estamos hablando, de Acán, el que robó cuando fueron a destruir Jericó. Él sustrajo unas riquezas del reino y en lugar de entregarlas en el tabernáculo, lo que hizo fue y las escondió, y eso trajo maldición a todo el pueblo de Israel. Dios utiliza nuestras experiencias negativas para crear oportunidades que nos llevan a Él. Siempre lo va a hacer. De esta forma Dios nos va a hablar. Más cuando somos testarudos, cuando somos tercos, cuando no queremos entender, Dios va a permitir que nos pasen cosas para poder hablar con nosotros y poder nosotros buscar a Dios. Escuchar la voz de Dios es tan natural como escuchar a nuestro mejor amigo. Yo siempre les digo, hable con Dios como si estuviera hablando con su papá, con su amigo. Usted no tiene que adornar la oración. Mire, una oración chiquita puede más que usted dure una oración de 1 hora o 2 horas orando.
Dios lo que ve es el corazón, no lo adornado que usted adorne esa oración. Dios va a saber lo que es, si verdaderamente lo que usted está diciendo sale de su corazón o nomás lo único que quiere, quedar bien con los que lo están escuchando. Escuchar la voz de Dios es algo que todos deseamos. Dios quiere que escuchemos su voz. Pero ¿cómo la vamos a escuchar? Usted puede preguntar y decir, ¿la voy a escuchar audible? No, la voy a escuchar por medio de su palabra. Por medio de lo que Él me aconseje, de lo que Él me... Mire, Dios a veces hasta nos va a corregir y nos va a regañar. Por medio de la palabra. Nosotros debemos de escuchar la voz de Dios todos los días y no solo de vez en cuando. Pero mire, debemos estar preparados para escuchar la voz porque no sabemos lo que Él nos vaya a decir. A veces, mire, le voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que viene por primera vez a la iglesia y ve que el pastor está predicando algo que siente él que es puro palo, puro palo, puro palo. Y dice, no, mejor ya no vengo. Y yo lo entiendo si viene por primera vez, ¿verdad? Pero los que tienen muchos años en el Evangelio y todavía se quejan por eso, quiere decir que están escuchando al hombre, no están escuchando lo que Dios quiere decirle. Porque aquí el único que sabe qué es lo que le falta a usted es el Espíritu Santo. Yo no lo sé. Y cuando usted sienta que usted le cae una palabra, agárrela. Nadie lo va a escuchar, usted nada más dígale. Y si usted reconoce que está mal y que lo que está haciendo está mal y no es del agrado de Dios, tome esa palabra y dígale, esa palabra es para mí. Gracias, Señor, porque todavía tienes cuidado de mí, aún siendo un mal hijo contigo. Pero no, no, si he sabido para que me diga eso, mejor ni vengo. Eso dejémoselo a la gente que recién viene a la iglesia. Pero los que tenemos muchos años en el Evangelio, si no lo entendemos lo que quiere decir la palabra, es porque no hemos estudiado la Biblia. No conocemos al que escribió la Biblia. Dios nos va a hablar por medio de su palabra escrita y hablada. Por eso cuando hay un mensaje y a usted le queda, mire, yo no conozco su vida, ni conozco lo que usted está haciendo, no soy adivino, pero Dios sí la conoce. Dios conoce sus pasos y los míos también. Y Dios conoce sus pensamientos y los míos también. Y Él sabe lo que necesita usted y lo que necesito yo. ¿Cómo Dios le va a hablar a usted? Por medio de la palabra y por medio de una predicación. O quizás por medio de un amigo que venga, o de un profeta, de un pastor o lo que sea, le va a decir, dice el Señor que esto y esto y esto otro. Lo único que usted tiene que hacer es, pues, no decir amén si usted no conoce al que le está dando la palabra. Pero inmediatamente irse a la Biblia y verificar si verdaderamente lo que ese hombre o esa mujer está diciendo es de parte de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Son muchos los cristianos que anhelan escuchar la voz de Dios, pero también hay muchos que no la escuchan porque no saben cómo hacerlo o simplemente porque no la reconocen. Esto sucede porque no se lee su palabra ni se tiene comunión con Él. ¿Se fija qué tan importante es tener comunión con Él? ¿Qué tan importante es a diario hablar con Él? Por la mínima cosa, no importa. Él es su papá y es mi papá y podemos decirle todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todo lo que estamos sintiendo. Muchas veces se lo vamos a contar al esposo o a la esposa y se van a reír. Ay, por esas tonterías me estás hablando. Bueno, pues entonces no le diga, ahora háblele al Señor, háblele a Dios, a su verdadero papá, y verán lo que Él le va a contestar. En Oseas 4:6 nos dice una palabra muy clarita. Algunos ya conocen esta palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense. Y mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, perece porque por falta de conocimiento. No quiere conocer la palabra. No quiere conocer al que fue crucificado por usted y por mí. No quiere conocerlo. La falta de conocimiento de la palabra de Dios estaba destruyendo al pueblo. Y hoy en día está sucediendo lo mismo porque no nos gusta leer, hermano. Si empezamos a leer la Biblia, a muchos les causa sueño. Yo a veces la abro y digo, ¿no tendrá cloroformo? Porque nomás algunos la abren y les da sueño. El cloroformo, miren, se lo pone usted y se duerme. Pero saben que no es el cloroformo, es el diablo que no quiere que usted sepa lo que Dios quiere decirle. Por eso es tan importante antes de empezar la Biblia, ponerse en las manos del Señor y decirle al Espíritu Santo, quita todo estorbo, todo adormecimiento, todo pesadez, toda flojera que me da para poder leer tu palabra. Quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Y créanme lo que si usted lo reta y le dice eso, mire, usted puede leer hasta una hora completa la palabra. Se dice que si usted leyendo 20 minutos diarios la Biblia, en 100 días usted la termina de leer. 20 minutos no es nada, hermano. Nada. Nada, nada. Usted empiece a leer. Y usted, mire, no solo en menos de 3 meses usted la termina de leer. Pero tenemos flojera. No la queremos leer. Usted no levante la mano ni diga nada, pero usted leyó pregúntese usted, ¿leí la Biblia hoy esta mañana? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos, yo entiendo a los que nos levantamos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y a trabajar, pues está bien, o sea, la leemos cuando ya tengamos un tiempito en el trabajo, pero que no se pase de leerla en la mañana y de leerla antes de acostarnos. Es muy importante que tengamos ese hábito de leer la palabra, de estar siempre constantes con el Señor. Mire, la Biblia le va a enseñar un montón de cosas nuevas a diario. Aunque usted la haya leído un montón de veces. Todo cristiano debería saber que escuchar la voz de Dios es posible. Todos. Pero se necesitan circunstancias especiales y una disposición para leer su palabra y humildad para aceptar lo que nos dice. Para sanarnos y liberarnos, Dios prepara tiempos de soledad en nuestra vida. Nos aparta del mundo, no para que nos sintamos tristes, sino para que podamos escuchar su voz. A veces es importante. Mira, ahora en la casa, porque mire, Sandra, yo te la veo a usted, era ruidosa. Yo extraño todo eso. Mire, mi hijo se va y se mete a su cuarto y se cierra ya. Y mire, podemos oír el zumbido de una mosca. Porque ella no paraba, estaba en la oficina. Y luego pasaba y luego decía, gordo. Y se iba. O si no, pues en la puerta así decía, gordo. Así me decía todo el tiempo. Estaba en el escritorio algo, escribiendo algo. Decía, gordo, gordo y gordo y gordo y gordo y gordo. Para todo me daba carrilla. Y ahora no, ahora todo está silencio. Llegamos a la casa, todo silencio. Como si tuviéramos un niño y una niña. Apartarse en soledad y en silencio muchas veces es necesario para nuestra renovación emocional y espiritual. Mire, cuando ya no podemos, ya nos sentimos atacados, sentimos que el mundo ya nos está aplastando. Mire, inclusive nuestro cónyuge a veces o nosotros lo hacemos o ustedes lo hacen, una de dos, pero nos sentimos que ya no podemos. Entonces, mire, es creíble y fácil decir, dame un tiempito, dame 10 minutos, 5 minutos.
Y usted se va al lugar secreto que tiene ahí en su casa, al closet o al cuarto, cierra la puerta y ahí, mire, entréguele todo al Señor. Y verá que el Señor, cuando usted salga de ahí, usted sale renovada, renovado. Y es más, inclusive, hasta prepara a la persona que le estaba haciendo la guerra. Porque así es Dios. Pero necesitamos buscarlo, necesitamos escuchar la voz de Dios cuando ya nosotros no podemos, cuando todo está en nuestra contra. Apartarse de las distracciones es necesario para poder escuchar la voz de Dios. No podemos estar en el bullicio, no podemos estar donde están gritando. No, necesitamos apartarnos, apartar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Usted y yo necesitamos darnos tiempo para escuchar la voz de Dios, dejar los afanes de la vida para escucharlo a Él. Necesitamos. La importancia de escuchar la voz de Dios. Mire, si usted le dice a una persona que no conoce a Dios, que usted escucha la voz de Dios, esa persona se va a burlar de usted. Yo antes de conocer al Señor, mi esposa me decía, el Señor me dijo, sí pues, sí chucha, le decía, ¿cómo no? ¿A poco Dios te habla? Y hay muchas personas que dicen lo mismo, pero ¿sabe por qué? Porque no lo conocen y no entienden lo que usted les está diciendo. Para conocer a Dios necesitamos conocer su palabra. Y para saber cuando Dios nos habla, también necesitamos conocer su palabra. Sin embargo, algunos hombres y mujeres de la Biblia escucharon la voz de Dios. También hoy en día hay hombres y mujeres que dicen que escuchan la voz de Dios. Esto es así, porque dentro del hombre hay una necesidad y un hambre por tener comunión con Dios y oírlo hablar a nuestros corazones. Si usted espera oír que Dios le va a hablar una voz audible, olvídese, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Al único que le hablaba cara a cara era Moisés. En Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 2 dice, sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Habacuc estaría atento y esperaba con paciencia la respuesta de Dios. Las torres de vigilancia eran construidas sobre los muros de una ciudad para que las atalayas vieran que se acercaba y avisaran con tiempo. Y vieran quién se acercaba y avisaran con tiempo. Habacuc quería estar en el mejor lugar para recibir el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mejor lugar para recibir el mensaje de Dios? Venir a la iglesia. Usted puede decir, no, pero si el que habla es usted. Pues sí, pero usted, mire, venga con toda la actitud y con la fe de que cada vez que se predica es Dios hablándole a usted. Si estamos predicando con versículos en la Biblia, en una predicación apoyada en la palabra de Dios, créanme lo que es palabra de Dios. Cuando un predicador nada más trae un versículo y habla de él, y habla de sus proezas, habla de sus triunfos, habla de su saco, de su corbata, de lo que ha sido bendecido, mire, créame lo que nomás está hablando de él. Pero cuando hay una predicación donde se está apoyando con la palabra de Dios, créamelo, que Dios está ahí. Y es lo que debemos de tomar. Nosotros venimos a la iglesia a darle gracias a Dios. Mire, nosotros no venimos a perder el tiempo, o usted nomás viene a perder el tiempo aquí a sentarse y a matar el tiempo para no hacer nada en su casa. No. Todos los que estamos aquí hacemos un sacrificio para venir a la iglesia. Porque el diablo no quiere que usted venga a la iglesia. No quiere que usted se congregue.
no quiere que usted conozca a Dios. No quiere que usted aprenda a leer la Biblia. No quiere que usted aprenda a escuchar la palabra de Dios. Porque Él sabe muy bien que poquito a poquito Él lo va a ir perdiendo. Venimos a la iglesia por toda la bendición, a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. A escuchar lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra. Sobre todo, darle honra y gloria al que todo lo merece. Eso es lo que venimos a la iglesia. Usted no viene para verme a mí, ni yo vengo para verlo a usted. Claro que me gusta verlo aquí sentadito, aquí sirviéndole al Señor y aceptando la invitación que Él le hace. Mire lo que dice Hebreos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero fíjese el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero a mí me gustaría que me agarrara aquí, mira, aquí en este lugar. No me gustaría que me agarrara haciendo otras cosas que a Él no le agradan, o en otra parte que no fuera en la iglesia. A mí me gustaría que aquí fuera el arrebatamiento y que nos vayamos todos con Él. Aquí podemos ver que la voz de Dios suena en nuestros corazones como un pensamiento. Elías la describió como una voz tranquila y suave. Fíjese la historia de Elías en Primera de Reyes 19, 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Así nos va a preguntar a nosotros también. ¿Qué haces, Jesse? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, Mario? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, César? ¿Qué haces aquí? Así nos va a preguntar Dios. Elías se dio cuenta de que el sonido del suave susurro era la voz de Dios. Elías aprendió que Dios no se revela solamente de manera poderosa. Si buscamos a Dios solamente en las cosas grandes. Mucha gente le encanta ir a los conciertos. Cuando viene un predicador famoso, les encanta ir, porque no, ahí va a estar Dios. O si no, cuando termina el concierto dice: qué bendición, la gloria de Dios cayó ahí. Y sigue pensando que en una iglesia chica, en una iglesia pequeña, la gloria de Dios no cae. Fíjense que Dios no solo en los grandes conciertos está. Dios puede estar donde esté nada más una persona. Dios no hace acepción de personas, hermano. Y en el 12 dice: y tras el terremoto un fuego. Fíjense. ¿Estamos buscando la voz de Dios? Apartémonos del bullicio de nuestros afanes diarios y con humildad, en silencio esperemos su voz. Esta puede llegar cuando menos lo esperamos. Fíjense que Dios habla suavemente en el silencio de un corazón humilde. Cuando usted va y busca la presencia de Dios en su lugar santísimo, ahí donde usted ora, donde usted lee la palabra, mire, ahí Dios está con usted, con un corazón humilde. Pero creemos que Dios nos va a hablar en las multitudes. Yo les contaba que una vez, cuando estaba en la otra iglesia,
yo servía como ujier. Y vino un predicador y yo estaba en lo último allá. Y todos ahí atentos a ver qué les decía. Y el predicador dijo, aquí hay una persona. Y dice, pues, ¿cuál persona? Porque siempre dicen, aquí hay una persona con esto, con otro. Y me miró a mí y me dijo, tú, ven. Yo estaba lejísimos. Y ese yo andaba haciendo otras cosas. Y él me mandó a llamar para decirme una palabra, lo que decía el Señor. Se fija que Dios no importa si tú estás afuera, donde quiera. Si Él le pone en su corazón a ese predicador que te busque, Él va a buscar. Donde quiera que tú estés sirviendo, Dios te va a hablar. Porque Dios habla a un corazón constricto y humillado. Donde quiera que tú estés. Muchas de las veces la voz de Dios no viene en forma de pensamientos. Muchas veces la voz de Dios nos viene en forma de pensamientos, visiones o en sentimientos. A veces usted no sabe ni por qué está en la alabanza y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Es Dios fortaleciendo. Es Dios sabiendo la necesidad que usted tiene. Y de esa forma Dios lo va a fortalecer. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Salmo 46:10. Estad quietos, quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para oír la voz de Dios tenemos que estar en un lugar tranquilo. Usted no puede andar brincando y saltando y usted pensar que la voz de Dios, que usted va a escuchar la voz de Dios. Y necesitamos poner en orden nuestros pensamientos también y emociones. Debemos evitar cualquier cosa que perturbe nuestra oración. Fíjense que yo le voy a decir esto. Nosotros no somos 100% pentecosteses. Somos más bien mitad y mitad. Somos bautistas y somos pentecosteses también. No somos 100%. Si usted quiere conocer una iglesia pentecostés, yo estuve 2 años en una iglesia pentecostés. Y está tremendo. Mire, cuando decían vamos a orar, la iglesia parecía un gallinero. Cada quien oraba por donde mejor le pareciera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo, en el mismo espíritu. ¿Usted cree que en una iglesia donde todo el mundo ora diferente, está Dios? No. Quizás por su gracia o por misericordia lo esté. Pero así no se entiende. Yo ahí cuando iba, eran casi 700 personas. ¿Se imagina? Parecía un gallinero. Todos orando por diferentes cosas. Y el que llevaba la batuta de orar ni se escuchaba. Y aún teniendo micrófono. Porque cada quien oraba por lo que quería. Y sabe que para mí eso es una falta de respeto. Porque si está alguien guiando la oración, ¿qué tiene que andar haciendo las demás personas orando por otra cosa? ¿Saben qué podemos ayudarle a esa persona? Amén, sí Señor, que así sea. Así es como es la oración unida. No que usted esté orando el predicador está orando por el presidente y usted está orando allá por su casa. Así no funciona. Y el Pentecostés así es. No estoy en contra de eso, no. Qué bueno. Mire, el Señor a mí me bautizó con hablar en lenguas. ¿Pero usted me ha oído hablar en lenguas? No. ¿Sabe cuándo hablo en lenguas yo? Cuando estoy solo en la presencia del Señor. Porque si alguien empieza a hablar en lenguas aquí, tiene que tener la contestación. Tiene que haber alguien que traduzca lo que está diciendo. No nomás ahí bla, 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 y Rambo saca la bazuca y todo eso. No. Tiene que haber alguien que interprete lo que está diciendo. Si no, mire, ¿se imagina un recién convertido y ve hablar en lenguas a alguien?
ya no vuelve a la iglesia. Por eso necesitamos leer la Biblia para conocer lo que es hablar en lenguas y dónde debemos de hablar en lenguas. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando Dios nos pone en el corazón a personas por las que hay que interceder, lo hace a través de un pensamiento intercalado en nuestros pensamientos. ¿O no le ha pasado a usted que a veces que está orando por alguien y de repente usted se acuerda que hay que orar por esta persona, hay que orar por la otra, hay que orar por este? Y usted cuando empieza a orar, nada más va específico a orar lo que va a hacer. Pero de repente usted empieza a orar por alguien más. Es el Espíritu Santo poniéndole más personas para que usted ore, para que usted interceda por esas personas. Es muy común que cuando estamos orando de repente le viene a su mente nombres de personas para orar por ellas que ni siquiera nos acordábamos. Por lo tanto, cuando nos ponemos en sintonía con Dios, es decir, cuando estamos tranquilamente delante de la presencia de Dios en oración, el flujo de pensamientos que llega a nuestra mente vienen de Dios. Usted a veces no dice, no puedo pararme porque estoy orando por esto, estoy orando bien, y se empieza. Ora hasta por el perro de la casa. De todo se acuerda. Para escuchar la voz de Dios debemos aprender a calmar nuestros propios pensamientos y emociones y sentir la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo puedo hacerle a eso? ¿Cómo? Muy fácil. Antes de empezar a orar, usted empieza a adorarlo. Y miren, las palabras van a venir, pero rapidito. Oración para escuchar la voz de Dios. Cuando oramos y rendimos nuestro corazón a Dios, vienen sueños y visiones de parte de Él. ¿Usted no ha oído a personas que dicen, estoy orando, y el Señor me mostró esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios está ahí. Y en medio de la oración le da la palabra. Por eso es tan importante que usted cuando vaya a orar a su lugar ahí especial, se lleve la Biblia y se lleve una pluma y se lleve un cuaderno. Porque Dios le va a hablar en medio de la oración. Y usted tiene que estar bien pilas ahí para apuntar lo que Dios le va a decir. Eso se llama discernimiento. Cuando usted discierne lo que viene de Dios. Cuando estamos orando, debemos pedirle al Señor que nos muestre lo que debemos hacer y qué dirección debemos tomar para oír su voz. Señor, yo quiero oírte, Señor. ¿Qué me tienes que decir? ¿En qué estoy mal, Señor? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal que a ti no te agrada? Por eso me pasa esto, Señor. Enséñame, Señor. Dime, Señor, por medio de tu palabra, ¿qué debo hacer? Es hablar con Dios. Daniel lo hacía todos los días, 3 veces diarias. Daniel 7, capítulo 7, verso 1, miren, al 2, miren lo que nos dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El 9, nos vamos hasta el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo, y nos vamos hasta el 13, brínquese hasta el 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel dice que es probable que las nubes del cielo sean nubes de gloria que indican que el Señor, que es el Señor Jesucristo.
el anciano de días. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted sale afuera y hay un montón de nubes. Y en su visión, en su imaginación, usted mira como caras, mira como animales, mira diferentes formas en el cielo. Y usted dice, mira, eso se parece a ese. Y viene la persona y dice, yo no veo nada. Dios le está hablando. Dios le da ese privilegio de ver lo que los demás no ven. Y mucha gente lo toma y dice, mira que a lo mejor son los extraterrestres. No. Cuando usted se mete con Dios, Dios le habla de muchas formas. De muchas formas. Mi esposa, cuando yo siempre le estaba leyendo esto y me dijo, ¿sabes que a mí me ha pasado que a veces salgo acá atrás y veo formas en las nubes? Cuando termino de orar y todo eso, es porque Dios hablando. Dios dándole promesa de que Él estuvo en la oración. Pero se nos pasa esto a muchos, ¿sabe por qué? Porque no leemos la palabra, porque no conocemos la palabra. Cuando oramos debemos sentir a Dios que está con nosotros, haciendo y diciendo las cosas que están en su corazón. Dios siempre está presente en un ambiente tranquilo, aunque queramos rechazar ese pensamiento, pensando que son ideas nuestras. Recuerde que la duda es el arma más eficaz de Satanás contra la iglesia. A veces dudamos de lo que estamos orando y terminamos de orar y decimos, a ver si Dios me escuchó y lo hace. Ya dudamos. ¿Usted cree que Dios lo va a hacer? No lo va a hacer. Porque la duda solo la pone el diablo. La fe vencerá la duda en la medida que nosotros reconozcamos que estas visiones solo pudieron haber venido de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se ve qué tan importante? Es que cuando usted le pida a Dios algo en oración, usted diga, amén, Señor, y sé, Señor, que ya lo hiciste. Pero si usted sale de palabras, después de orar, oró bien bonito y todo, y usted le dice, pues a ver si Dios me lo da, a ver si Dios me lo cumple. ¿Se imagina? Pues entonces, ¿qué fe tiene usted? Nada, no tiene fe. Usted nomás oró para ver qué pasaba, a ver si pega. Y le dije a mi esposa, pues sí, se ora, digo, para ver si cuaja. Dice, ¿qué es cuaja? Dijo. Cuando usted va a hacer queso, ¿verdad? Que hay una cuajada que se sube para arriba. Entonces se amaciza. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es amacizarnos en lo que decimos. Tener la certeza y la fortaleza de que Dios, cuando estábamos orando, estaba con nosotros y nos va a cumplir lo que nosotros le pedimos. Amén. No nos va a cumplir. Mire, tal vez no lo cumple inmediatamente o tal vez tengamos que esperar. Pero así funciona Dios. Él va a hacer las cosas en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Pero nosotros somos muy desesperados. Queremos que todo Dios lo haga rápido. Creemos que merecemos todo. Que por el hecho de venir a la iglesia, de leer su palabra, de orar todos los días, creemos que Dios nos va a conceder todo como una varita mágica. ¿Sí? No, a veces, si usted lee toda la Biblia, usted ora todo el tiempo con el Señor, usted lo invita a su casa, lo invita a su carro, lo invita a donde quiera que usted vaya, usted va con el Señor. Hay veces que el Señor también le va a decir, espérate tantito, no te lo puedo conceder. Usted tiene que tener el discernimiento y saber que Dios por algo no le va a dar lo que usted le pidió. Porque Dios conoce, acuérdese, Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestros sentimientos y conoce, mire, ahorita en este momento, Dios sabe lo que usted está pensando. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Dónde está su mente? Allí en su casa que tiene que limpiar mucho. En los platos que dejó ahí, el cerro de platos que dejó en el zinc. ¿Dónde está su mente? ¿Sabe que Dios está en todo?
hombres de la Biblia que escucharon la voz de Dios. Muchos de los grandes siervos de Dios tuvieron que caminar una gran parte de su vida en soledad, como parte del plan de Dios para poder librarlos de las viejas ataduras hechas en su vida y de las cadenas de opresión que les estorbaban para hacer la obra de Dios. Esta es la forma que el Señor pudo prepararnos para su plan perfecto. Lo mismo hace con nosotros cuando estamos pasando por problemas. Dios permite que pasemos por esa situación porque nos está preparando para su plan perfecto que tiene para nosotros. Y a veces no aguantamos. En cuanto me convertí, perdí el trabajo. En cuanto me convertí, mi familia no me quiere hablar. En cuanto me convertí, mi esposo se enojó. En cuanto me convertí, perdí la casa. En cuanto me convertí, perdí el carro. Así no la pasamos. Pero ¿sabe qué pasa? Dios quiere quitarnos todo para después empezar a bendecirnos. Lean la historia de Job. ¿Job renegó de Dios? No. Nunca renegó de Dios. Hasta la mujer vino y le dijo, reniega de tu Dios y muérete, le dijo. Y Job dijo que no. ¿Y con qué lo premió Dios? Era rico. Después era inmensamente rico. Por eso es tan importante que conozcamos y leamos la palabra, porque cada vez que nos vengan esas cosas, vamos a entender por qué Dios está haciendo eso con nosotros, o por qué lo está permitiendo. Cuando viene un problema, se le atraviesa un problema a usted, mire, Dios lo quiere bendecir. ¿Sabe? Mire, el problema que pasó pues no problema, la situación que pasó con nuestro hijo que estuvo en el hospital el jueves pasado. Tuvo que 3 días sin comer el pobre. Y por esa situación que pasó, mi esposo y yo no renegamos, mejor oramos al Señor y lo depusimos en sus manos. ¿Y cuál fue el resultado? No tiene nada que se vaya para su casa. ¿Y sabe qué después el viernes? Me aumentaron el sueldo. Veo el cheque y digo, le hablé inmediatamente, ¿te equivocaste? Le dije yo, esto es mucho. No, es tu aumento. ¿Y sabe qué? El lunes ya no voy a salir a Los Ángeles, no voy a salir en el camión afuera, voy a trabajar dentro de la planta, de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Sabe qué? Voy a tener chance de venir los miércoles. Amén. ¿Se fija cómo Dios trabaja? No solo nos dio la bendición de que mi hijo no tenía nada, que todo salió bien, sino me aumentaron el sueldo y todavía me dieron menos horas y voy a trabajar dentro de la compañía. No voy a andar en el freeway, no voy a andar en las calles, nomás voy a meter el camión para adentro, voy a pegar una plataforma y ahí voy a trabajar en la planta, moviendo rollos de un lugar a otro. ¿Sabe cuánto tiempo tarda en mover de un lugar a otro? 1 minuto, 2 minutos, llevarlo, descargarlo y traerlo y otra vez. Ahí voy a trabajar adentro. Dios me ha bendecido. No, yo no tengo ni con qué pagarle. Pero si mi esposa y yo hubiéramos empezado a renegar, somos pastores en la iglesia, venimos a la iglesia, ahí estamos, todo el tiempo, oramos por mucha gente, Señor, ¿y por qué nos haces esto? ¿Se imagina qué hubiera pasado? Pero no, ella se puso a orar, nosotros nos pusimos a orar, yo me puse a orar. Esos días fueron para mí difíciles, pero estaba orando y poniéndolo en las manos del Señor. Yo no pedí el aumento, vino solito, pero ¿quién se encargó? Dios. Nada más Él. Es una bendición, hermano. Servirle a Dios es una bendición. Pero cuando se le sirve de corazón, y pase lo que pase, hermano, vengan las tormentas que vengan, el Señor te va a llevar a lo más, directo al precipicio cuando ya estés así. ¿Sabes para qué? Para saber si verdaderamente estás con Él o no estás con Él. Él te va a llevar al voladero para que ya caigas. Pero si conoces de Dios y estás con Él y le sirves, mira, Dios nomás te llevó ahí nomás para que supieras. Y después de ese problema, vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones.
Fíjese, yo ya estoy, ya voy casi tocando los 68 años y todavía sigo trabajando. Me siento fuerte para seguir trabajando. Ya en papel ya me retiré, pero físicamente yo sigo trabajando. Tengo la bendición del retiro, mi esposa tiene la bendición del retiro. Ahora viene el aumento de sueldo. Voy a trabajar menos horas. Imagina cómo Dios bendice. Pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase, mire, usted cumpla con el Señor. Miren, Él es el único que paga bien. ¿Qué patrones ni qué nada? Él es el que paga bien. Mi patrón no conoce al Señor, dicen muchos. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios lo hizo a él también, así como te hizo a ti. Y Dios puede mover los corazones. ¿Cómo cree que movió el corazón del faraón cuando no quiso dejar que su pueblo Israel saliera de Egipto? A Moisés se lo dijo. Voy a endurecer el corazón de faraón y le voy a mandar las 10 plagas. ¿Usted cree que el Señor no podía haber dicho, lo calla al faraón, lo sienta, lo mata y saca a su pueblo nomás así? No, ¿sabe por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque él quería primero que su pueblo confiara en él. Eso era lo que Dios trabajó con el faraón y también trabajó con el pueblo. Y así trabaja ahora en la actualidad, en el pleno siglo XXI, con nosotros. La Biblia no cambia y Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, nosotros nos vamos a morir, nos vamos a ir y Dios va a seguir siendo Dios en este mundo. Si lo entendiéramos de esa manera, y los cristianos que no vienen a la iglesia, que no se congregan, que no tienen pastor, lo entendieran, miren, este mundo fuera diferente. Lo mismo hace con nosotros, estamos pasando por problemas. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios nos lleva a la soledad, porque debemos buscar de Él. No es para que nos escondamos del mundo, sino para que podamos abrir nuestra mente y corazón a Dios. El Señor nos está llamando a buscar su presencia en soledad y silencio, para darnos instrucciones, para escuchar su voz y comunicarnos el plan que tiene para nuestras vidas. Así lo hizo con Moisés. Miren, cada vez que Dios quería darle una orden a Moisés, él estaba en reuniones y ahí no le hablaba a Dios. Dios le decía, sal para afuera, le ponía en su corazón, vámonos, sal para afuera, allá te voy a decir lo que tienes que hacer. Y es lo que hacía Moisés. En Éxodo 19, capítulo 19, verso 1 al 3, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Fíjese lo que hizo Moisés. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jehová, de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Se fija cómo Dios le hablaba a Moisés? Dios llama a Moisés para darle indicaciones, para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios se retiraba en soledad, en silencio, para escuchar la voz de Dios. La experiencia de Elías fue también un llamado a apartarse en soledad y servicio para tener un encuentro con Dios. Y mire, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2 al 5. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Estas eran las órdenes que le estaba dando Dios a Elías. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Fíjense, ¿a quién le hacen caso los cuervos y los cuervos son hermanos? Fíjense. Y le hicieron caso a Dios que le llevaran de comer a Elías.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías, fíjese qué tan importante, oyó la voz de Dios y lo obedeció. Oír la voz de Dios es posible en la soledad. Y sobre todo que cuando lo oigamos, obedecerlo. Algunas veces vamos a tener que dejar lo que estamos haciendo para poder escuchar la voz de Dios. Algunas veces usted va a estar ocupado en su casa, en el trabajo, donde sea, y Dios le va a hablar. En una visión, en lo que usted está sintiendo, en todo eso. Y usted va a tener que dejar lo que esté haciendo e ir a orar para saber qué es lo que Dios quiere de usted. Para mirar alrededor de nuestra vida interior, solo es posible en silencio y soledad, lo que lleva a establecer una verdadera comunión con Dios y nos lleva a escuchar su voz a través de su palabra, la oración y la adoración. Usted puede escuchar la voz de Dios y Dios le puede dar visión, le puede dar un pensamiento cuando usted está orando al Señor. Cuando usted está orando igualmente. Cuando nos apartamos para orar y meditar en su palabra, nos acercamos a la presencia de Dios y así poder oír su voz y saber qué quiere que hagamos. Cuando Dios le habla, usted inmediatamente vaya, arrodíllese, busque la presencia y dígale: heme aquí, Señor, ¿qué necesitas que haga? Pero eso puede suceder nada más si usted conoce que es palabra de Dios y que Dios es el que le está hablando. Además, Dios puede usar ese tiempo para disciplinarnos y corregirnos. Tal vez en ese tiempo de comunión, Dios nos hable y nos diga en qué estamos fallando y nos corrija. A veces no nos va a gustar lo que Dios nos va a decir, pero es una forma de que nos va a corregir. En Hebreos 12, 10 al 11 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que nos es provechoso, o sea que es bueno para nosotros. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta que lo corrijan, ¿verdad? ¿A usted? A mí no. No sé a usted. Yo estoy aprendiendo a que me corrijan, pero a nadie le gusta. Y menos que cuando uno está hablando y que le digan: no, estás mal, así no. Dice uno, y no se le sube la sangre a la cabeza. Aunque no tenga razón, pero uno se enoja, no le gusta que lo corrijan. Y menos si es de parte del esposo o del esposo. Menos. Muchos cristianos no se dejan disciplinar por Dios, pero fíjense que esa es la razón por la que no crecen. Se quedan chaparritos, porque no les gusta que los corrijan. Sabe que a mí yo siempre les decía a mis mentores y el pastor y todo: a mí cuando me van a hablar, hábleme de frente y derecho. A mí no me ande rodeando por allá y para decirme las cosas. A mí me gusta que me digan las cosas ¡zas! No me va a gustar, pero ni modo. Pero eso de que anden adulando y por allá y que fíjate que allá y al ratito se la sueltan, no, pues será más coraje a uno. No, a mí díganme las cosas bien solo. A veces mi esposa empieza a decirme cosas y le digo: al punto, por favor, al punto. Ahí, dime de una vez lo que tenga que decirme. No, porque tengo que decirte que porque no te vayas a... No. ¡Sas! Le digo, rápido el latigazo. Vámonos. Es que ¿para qué, pues, hombres? ¿Cómo crecer en el Señor? Mire, cuando usamos nuestro tiempo de soledad para crecer en el Señor,
Es el tiempo de subir al monte para tener un encuentro personal con Dios en soledad y silencio para poder escuchar su voz. ¿Cómo es eso de subir al monte? Esto es apartarnos en lo secreto y así poder tener comunión con Dios en oración y súplica. Llega un momento en nuestra vida que nos estancamos y no sabemos qué hacer. Fíjese, ¿a poco a usted no le ha pasado? Que llega un momento en que usted ya ni para atrás ni para enfrente. Y dice, ya no sé qué hacer. Ya se me acabaron los argumentos, ya no tengo palabras, ya no sé ni para dónde ir, ni nada, me siento perdido. ¿Y sabe qué? Que si usted no le pide la ayuda a Dios, el diablo está ahí. Y el diablo inmediatamente le va a dar la solución. Entonces hay que ponernos las pilas, orarle al Señor y decirle, Señor, yo esto ya no lo puedo hacer. Yo hice lo posible, pero lo imposible ya no puedo. Ya no sé ni para dónde voy, ni para allá o para acá, para el este o para el oeste, no sé. Ando perdido, Señor. Preguntarle a Él, y Él nos va a dar la dirección que tenemos que seguir. Pero a veces nos cerramos y ya se acabó. ¿Sabe que le quería decir algo? Yo no sé si usted habrá ido. Algunos hermanos se han ido porque hemos ido a encuentros. Hay un lugar allá donde hay unas cuevitas, allá por el lado del 15, se van uno, ahí donde hacen encuentros. Ahí me gustaría que una tarde fuéramos los varones todos. Y después, pues, invitamos a las mujeres, ¿no? Que fuéramos allá a las cuevitas, a orar, a buscar la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí subimos como a 3,000 pies de altura y hay cuevas allá. Y todas las cuevas están acondicionadas para que usted, hay una cruz, todo está bien bonito. Hay cojines para que usted se siente ahí, se arrodille y todo. Está bien bonito ahí. Bien bonito. Yo voy a averiguar cuándo podemos ir, a ver si el año que viene vamos. O tal vez vamos todos juntos, el que quiera ir. Nos vamos, mire, más que sea de día, nos vamos un sábado en la mañana y regresamos el mismo sábado. Que sea un día de oración, ayuno y oración. Lo único que llevamos es agua. ¿Qué le parece? Hagámoslo. Está bien bonito ahí. Ahí nos enseñan toda la vida dolorosa que pasó Jesucristo caminando en un caminito hasta arriba, hasta arriba. Los que han ido, la hermana ya ha ido y se ha dado cuenta que la hermana Serafina ha ido y ella sabe de qué estoy hablando. Está bien bonito, ahora lo arreglaron mejor y ahí hacen retiros. Pero nosotros podemos ir un sábado en la mañana y venirnos hasta en la tarde. Invite a su esposo, invite a su esposa, a quien quiera invitar a usted. Y vamos, pero nos vamos en ayuno. Pura agua vamos a llevar. Porque de nada sirve ir a comer allá. No, vamos a ir a orar, a interceder. Para que el año nos vaya bien. Amén. Amén. Ok, entonces yo se lo dejo de tarea para que usted vaya. Después le digo la fecha y todo. Y ya que vaya a averiguar yo cómo le podemos hacer. Quedamos en que llega un momento en que en nuestra vida que nos estancamos, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer. Miren lo que dice Proverbios 8, 32 al 35. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, fíjese, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dios nos está diciendo que si escuchamos su voz y lo buscamos, Él siempre estará con nosotros. Créanme. Y Lamentaciones 2, el capítulo 3, verso 25 al 28 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Dios es bueno y misericordioso con quien esperan en él,
con humildad y arrepentimiento. ¿Se fija? Dios es bueno en todas maneras, hermano, y es fiel en todos. Mire, usted póngalo a prueba. Busque al Señor. Mire, lo que hace conmigo, lo puede hacer con usted también. Y lo puede bendecir igual. Yo soy igual que usted. Usted también puede estar aquí atrás predicando. Y yo puedo estar ahí sentado recibiendo la palabra. Si Dios me ha bendecido a mí, a usted también lo puede bendecir. Busque al Señor. Mire, usted tiene 24 horas y yo también tengo 24 horas. Démonos un tiempo para estar en la presencia de Dios. Démonos un tiempo para leer su palabra, para estudiar su palabra. Mire, hágase el hábito de leer. Lea libros, diferentes libros de diferentes escritores. Busque un libro que se apoye en la palabra de Dios, que vengan versículos de la Biblia. No busque libros que no se apoyen en la palabra de Dios, porque nada más son fábulas e historietas. Busque ese libro que usted pueda aprender. Hay un montón de libros, hermano. Muchos. Usted no se imagina la cantidad. Y aproveche y adquiera libros de papel, porque va a llegar el día en que ya no vamos a tener esos libros. Porque ahora viene todo en el teléfono. A mí me gusta más tener el libro físicamente y leerlo. Porque allá alrededor yo escribo un montón de cosas. Dios llama a Samuel. Fíjense en la forma que Dios llamó a Samuel. Samuel, dice la palabra de Dios, no se dice cuántos años tenía, pero dicen que era un jovencito. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue enseñado por Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 10. Fíjese esta historia. Si usted la lee, va a estar emocionadísimo usted con esta. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjese, nosotros ahora tenemos la Biblia, antes no estaba la Biblia. Y el 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Fíjese dónde estaba Samuel. Donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Pero fíjese lo que sucedió en el 5. Y corriendo a Elí, dijo, heme aquí. Fue el jovencito Samuel. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Él no sabía que era Dios hablando. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, el que estaba acostado ahí donde estaba él. Y el 9 dijo, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y es de la única manera que Samuelito escuchó la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que Él es quien nos habla? ¿Cómo sabe usted? Usted debe saber. ¿Sabe cómo? Cuando leemos y meditamos en su palabra. Es cuando sabemos que es la voz de Dios.
Es más fácil que podamos escuchar lo que Dios nos quiere decir cuando leemos y meditamos en su palabra. Por eso tenemos que leer y estudiar la Biblia para saber cuándo Dios nos está hablando. ¿Se fija qué tan importante? No es que yo quiera decirle todos los días y cada domingo, lea la Biblia, lea la Biblia. No, es que leyendo la Biblia es la forma que vamos a oír la voz de Dios. Es la forma que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar audiblemente, nos va a hablar por medio de su palabra. Pero necesitamos conocer la palabra. ¿Cómo reconocemos la voz de Dios? Miren, nosotros tenemos lo que Samuel no tenía. Tenemos la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Nosotros como cristianos debemos reconocer la voz de Dios cuando Él nos habla. Qué mala onda que diga usted, soy un cristiano de 20, 30 años y Dios hasta el día de hoy no le habla. Eso no puede ser. Porque Juan 10:27, mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué hay tanto cristiano y tanto cristiano de tantos años que vive con rencor, que vive odiando al prójimo, que vive peleando, que se pelea en la iglesia, que no puede ver a los hermanos porque no los saludan? ¿Saben por qué? Porque no vienen buscando a Dios, ni conocen la voz de Dios, ni han leído la palabra. Se les olvida que la iglesia es un hospital de enfermos, donde todos los que venimos, no venimos nomás a pasar el rato, venimos porque tenemos mucho que agradecerle a Dios. Tenemos que agradecerle de dónde nos sacó y cómo nos sacó. Y las bendiciones que recibimos de parte de Él. ¿Yo por qué me tengo que fijar en un hermano que me trata mal? A lo contrario, orar por él, bendecirlo y decirle: Señor, bendícelo, cuídalo, protégelo, quita toda maldad de él, Señor. Cámbialo como así me cambiaste a mí, Señor. ¿Se fija qué diferencia? Pero no, dice uno, no le hablo. Si cada vez que le quiero hablar ni la mano me da, ni me tuerce la cara y todo, ni me saluda, ni nada. No, pues ¿cómo pues? Necesitamos, hermano, leer y estudiar la palabra para poder ser como Dios quiere que seamos. Si somos hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos que hacer y ser como Él hacía las cosas. Los que son verdaderamente ovejas de Cristo obedecen su voz y lo siguen, y están en constante comunión con el pastor de pastores. Fíjese, el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de usted, el pastor de pastores. Con Él tenemos que tener comunión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para oír la voz de Dios? Pasar un tiempo en oración y estudio de la Biblia, y sobre todo meditar en la palabra y en lo que estamos leyendo. Eso es tan importante. Sabiendo que entre más tiempo pasemos en intimidad con Dios y su palabra, nos será más fácil reconocer su voz. Si usted está empapado de la presencia de Dios, miren, usted va a estar siempre atento a lo que Dios le va a hablar. Dios nos va a hablar por medio de su palabra, aunque a veces lo hace a través del Espíritu Santo, usando a otras personas. Pero en todos los casos, apliquemos lo que escuchamos a la verdad de la palabra. Así podemos reconocer su voz. Si alguien más viene y le dice: el Señor dijo, usted vaya y verifíquelo en la palabra. Y si usted conoce la palabra, usted en el instante se va a dar cuenta si esa palabra viene de parte de Dios o nada más porque al hermano o la hermana se le antojó. ¿Se fijan qué tan importante es que conozcamos la palabra?
Sobre todo, es tan importante que conozcamos la palabra, porque vamos a conocer si verdaderamente Dios nos tiene aquí en esta iglesia o nada más venimos de paseo. Eso es lo más importante. Preguntarle a Dios, Señor, en esta iglesia tan chiquita, Señor, que ni alabanza tiene, Señor. Ahí andan unos cantando, Señor. ¿Aquí me quieres tener, Señor? Porque hay muchos. Mire, yo he invitado a muchos y dicen, ¿tienes alabanza en vivo? No. No, dice, a mí me gusta la alabanza en vivo. ¿Qué me está dando a entender? Ese hombre, esa mujer no vienen a buscar a Dios. Ellos lo que quieren es sentirse en ese momento bien. ¿Sabe que vienen a la iglesia esa gente nomás que le inyecten emociones? Y salen de aquí y nomás los atacan y se les salieron todas las emociones. Así no funciona esto, hermano. Dios te va a hablar en cualquier parte. Acuérdate de eso. Y es muy importante que si Dios te plantó en esta iglesia, el día que te quieras mover, primero órale al Señor y que el Señor te indique. Porque si te vas nomás porque sí, atente a las consecuencias. No que yo vaya a hacerte algún mal de ninguna manera, pero con Dios no se juega. Amén. Si te consideras cristiano y si es así, tienes acceso al Espíritu Santo. Pídele que prepare tu corazón para escuchar la voz de Dios. Así de sencillo. Y con eso terminamos. Pídele a Dios que puedas escuchar la voz de Él. Mire, yo la escucho mucho. Y usted dirá, ¿cómo? Mire, yo la escucho por medio de muchas personas, inclusive por medio de mis actitudes que tomo. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando tú vas a hacer algo que Dios no le agrade, ahí vas a escuchar la voz de Dios. Ahí Dios te va a decir si estás bien o estás mal. Pero necesitamos leer la palabra. Usted tiene que comprometerse con Dios a escuchar, a leer la palabra todos los días, hermano. Como les decía al principio, según los lectores, grandes lectores y todos los que escriben libros, dicen que si usted lee 20 minutos diarios la Biblia, usted la va a leer en 100 días. Pero 20 minutos no es nada, hermano. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Empieza a leerla. Todos los días, en la mañana, en la tarde, cuando tenga tiempo. Si antes usted leía el periódico del principio al final, lea la Biblia. Si antes usted leía el Memín Pingüín, el Payo, el Calimán, las novelitas esas de vaqueros, ¿por qué usted no puede leer la Biblia? A lo mejor usted es teenager y ni conoce eso, pero el TV y novelas, todos los chismes de los artistas, usted no leía de página a página. Y todavía le preguntaban y les explicaban, mire todo exactamente. ¿Por qué no podemos leer la Biblia? ¿Verdad? Amén, hermanos. Amén, amén. Así que yo lo único que le digo es que lea la Biblia. Su espíritu el espíritu de Dios es esa voz dentro de nosotros, que nos recuerda lo que Dios ha dicho y nos ayuda a reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, pero hay muchos cristianos que no oyen la voz de Dios. Y fíjense lo que dice Apocalipsis y la bendición que nos va a dar. Dice que Él va a entrar. Dice, si oye mi voz y abre la puerta y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, va a habitar con nosotros. Pero necesitamos
escuchar la voz de Él. Recordemos que Dios nunca nos obligará a obedecerle, nunca. Pero Él espera una respuesta de buena voluntad a su llamado. No permitas que tu respuesta final sea la equivocada. Mejor que sea una respuesta positiva. Sí, Señor, sí quiero oír tu voz. Ayúdame, Padre. Esa es la respuesta que tenemos que hacer nosotros. Pero le vuelvo a decir y le vuelvo a repetir, si usted no lee la palabra, como el Señor se lo ha dicho, olvídese que usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va a seguir viviendo con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Su vida no va a cambiar. Para poder que su vida cambie y que Dios esté con usted, usted tiene que decirle al Señor, yo cuido de tu casa, Señor, tú cuida de la mía. Y cúmplalo. Comprométase con Él. Comprométase a leer la palabra, a buscar su presencia. Mire, no importa lo que pase, problemas vamos a tener todos los días. Usted disfrute este día, usted viva un día a la vez, un día a la vez. Cuando se vaya a acostar, usted diga, Señor, quiero dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo me levantaré. Y es todo. Usted no empiece a hacer planes, ¿qué va a hacer mañana? O mañana tengo este problema, ¿cómo lo va a solucionar? No, mire, el problema no se va a solucionar si usted no duerme y usted se la pasa pensando. Mejor pídale a Dios que le dé un descanso tranquilo y le dé la sabiduría y el entendimiento para arreglar, para pasar el siguiente día, que cada día trae sus propios problemas, sus propios afanes, todos los días. El que no tenga problemas, que se cuide porque va a tener más. Todos tenemos en esta vida problemas, por una causa o por otra, chiquitos, grandotes, de todos tamaños. El problema es cómo los tomamos y cómo los vivimos. Y a quién invitamos para que solucione nuestros problemas. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones recibidas, Señor. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste esta mañana, Señor, poder estar aquí en tu presencia, poder alabarte, poder bendecirte, poder decirte, Padre, gracias. Gracias por esa semana de trabajo. Gracias porque nos cuidaste todo este trayecto aquí a la iglesia, Señor. Gracias por nuestra casa. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestro cónyuge. Gracias por nuestros hijos, Señor. Bendícelos y protégelos donde quiera que se encuentren, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, representando su hogar, representando su casa, Padre, que los bendigas, los proteges y los cuides, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y los bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Señor. Hoy, Padre, bendecimos a los que se quedaron en su casa, Padre, por X razón. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y sabes de lo que tienen necesidad, Señor. Yo solo te pido, Señor, que si me están escuchando y te escuchan a ti también, Señor, que pongan como prioridad, Señor, que te pongan como prioridad, Señor, a ti, Señor. Que te pongan primero a ti en todas las cosas que vayan a hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Asimismo, Padre, bendecimos a todos los niños, a todos los jovencitos, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Padre, yo te pido, Señor, que lleves a mis hermanos, a cada uno de ellos, a donde quiera que ellos se dirijan, Padre, que sean ángeles guerreros, ángeles ministradores, Padre, que vayan con ellos a donde quiera que ellos vayan, Señor. Bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su entrada y su salida, Padre. Y prepáranos, Padre, para el día de mañana, para que nos vaya bien, Señor, porque contigo vamos a ir a donde quiera que vayamos, Señor. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos, Señor, y sabemos que tú estás aquí con nosotros y vas a ir con nosotros a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén.
Que Dios me los bendiga, hermano.